Saludos, profesor y demás compañeros. Mi nombre es William Briceño y hoy les voy a hablar sobre los delitos que atentan contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia en Venezuela. Esta exposición la vamos a dividir en 4 bloques. Tenemos primero el bloque uno, que son los delitos contra la libertad sexual y de la indemnidad, que aquí entra la violación, la seducción, la prostitución y la corrupción de menores. Bueno, en el bloque 2 tenemos lo que son los delitos con lo que atenta contra la moral pública, que es el delito de ultraje al pudor. Y en el bloque 3 tenemos los delitos de la libertad individual en el ámbito familiar, que entra el delito del rapto. Y en el bloque 4 y el último tenemos los delitos contra el matrimonio y el estado civil, donde entra lo que es la bigamia, el adulterio, la suposición de estado y la supresión de estado. Bueno, en el bloque número 1, como le había mencionado, tenemos el delito que son los delitos contra la libertad sexual y de la indemnidad. Aquí entra el delito de la violación. Bueno, la violación, como ya muchos sabemos, es un delito sexual que consiste en forzar a una persona a mantener relaciones sexuales sin que ella quiera, sin su consentimiento. Es un acto prácticamente de agresión habitual en la violencia de género. Es cometido mayormente por personas que tienen una relación muy cercana a las víctimas. Mayormente ocurre eso, cuando ese delito se da es cuando las personas tienen cercanía. La mayoría de las veces, no estoy diciendo todo el tiempo, sino la mayoría de las veces. En el ordenamiento jurídico venezolano, el delito de violación se tipifica en el Código Penal en el artículo 374 y los demás siguientes. Y en la ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y también en la LOGNA. Este delito consiste en el acceso carnal, bien sea vaginal, anal u oral, usando la violencia física, moral o mediante amenazas, o aprovechamiento también de que la persona sea vulnerable, que sea una víctima vulnerable. Las penas varían según las circunstancias, pueden superar los 20 años de prisión, y especialmente cuando concurren agravantes como lo que es la comisión por un familiar, por dos o más personas, o por cuando la víctima no puede resistirse. En casos de víctimas menores de edad, la pena oscila entre 15 y 20 años de prisión, más o menos. El abuso sexual con penetración contra niños y adolescentes se castiga con agravante entre penas más de 5 a 10 años, según la LOGNA, y hasta 20 años, según el Código Penal. En el Estado venezolano se considera estos delitos como graves violaciones a los derechos humanos y al orden público. Otro delito que entra en este bloque es la seducción. Tradicionalmente se entiende como el acto de convencer o obtener consentimiento de una persona. Más que todo se ven más que todos históricamente asociados a menores o mediante engaños o con promesa de matrimonio, más que todo. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener relaciones sexuales. En la reforma moderna de la legislación venezolana, muchas de estas conductas se han reestructurado bajo la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, lo que es la LOGNA. Y la ley también, la que entra aquí también, es la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Otro delito es la prostitución o la corrupción de menores. Este consiste en promover, facilitar o introducir a un menor de edad a la práctica de actos sexuales pornográficos o comercio sexual. Aquí se vulnera la indemnidad sexual, es decir, el derecho del menor a desarrollarse maduramente, sin interferencia de que afecten su psique. La prostitución y la corrupción de menores, esta está tipificada principalmente en los artículos 378, 387 y el 388 del Código Penal venezolano. En este bloque también entra lo que son los delitos de los corruptores. Esto se refiere al sujeto activo
llamémoslo el autor, que ejecuta de manera sistemática o con ánimo de lucro conductas destinadas a desviar el desarrollo sexual normal de otra persona, especialmente a menores o personas vulnerables. En el capítulo 3 del Código Penal venezolano, específicamente el artículo 387 y el 388, este castiga como corruptores a quienes para satisfacer las pasiones de terceros inducen a la prostitución o a la corrupción o a otra persona. Las penas varían de prisión entre de 3 meses a 6 años, dependiendo si la víctima es menor de edad y si hay fines de lucro o se usa el engaño. Entramos al otro bloque, que es el bloque 2, donde están los delitos contra la moral pública. Aquí está el ultraje al pudor. Bueno, el ultraje al pudor son aquellos actos que son ejecutados en un lugar público, expuesto al público, que causan un escándalo público y que ofenden directamente al sentido de la esencia, la moralidad, el pudor colectivo. En el ámbito sexual, por ejemplo, un desnudo en la calle, exhibicionismo, llamémoslo así, o actos obscenos, explícitos a vista de terceros, por ejemplo, tener relaciones sexuales en lugares públicos. Este delito en nuestro país se castiga en el Código Penal en los artículos 381, donde regula lo que son los delitos de ultraje al pudor. En el bloque 3 tenemos los delitos contra la libertad individual en el ámbito familiar. Aquí entra lo que es el rapto. Bueno, el rapto en el Código Penal venezolano se define como una acción de arrebato, de arrebatar o sustraer a una persona mediante violencias, mediante bien sea amenaza o engaño, con fines de libertinaje o de matrimonio. En la legislación venezolana se castiga en el capítulo 2 del Código Penal, específicamente en el artículo 383, que establece que quien que cometa acto contra una mujer mayor o emancipada será castigado con prisión de 1 a 3 años. Las penas pueden disminuirse si el rapto se comete exclusivamente con fines de matrimonio. Eso aparece en el artículo 385 y 386. Más que todo este es considerado como un delito de acción privada actualmente, que el enjuiciamiento requiere de la acusación directa de las partes agraviadas o un representante legal. Eso lo conseguimos en el artículo 386 del Código Penal venezolano. Y en el bloque 4, el último bloque, tenemos los delitos contra el matrimonio y el estado civil, que aquí entra la que es la bigamia, el adulterio, la suposición de estado y la supresión de estado. Bueno, aquí el bien jurídico ya no es la libertad sexual, sino la organización legal de la familia y de la pureza del estado civil. Hablemos de la bigamia. Bueno, la bigamia es el acto de contraer matrimonio o un nuevo matrimonio válido estando ya casado con otra persona. Esto atenta directamente contra el principio de monogamia legal, de un solo matrimonio, y rige el ordenamiento jurídico, En la legislación de nuestro país, Venezuela, el artículo 400 del Código Penal venezolano, este tipifica y sanciona el delito de bigamia que ocurre cuando la persona, como lo expliqué anteriormente, cuando una persona está casada, contrae matrimonio nuevamente, o cuando una persona soltera se casa sabiendo de que ya esté el otro legalmente casado, será castigado con penas de prisión de 2 a 4 años. El adulterio es históricamente definido como la violación del deber a la fidelidad conyugal, a la costumbre de la buena familia, mediante relaciones sexuales con otra persona distinta a su esposa o a su cónyuge. Bueno, en Venezuela el adulterio como delito fue despenalizado por el Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que leí que fue en el año 2016, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo explicaba que por ser discriminatorio y violar los derechos constitucionales, quedando relegado exclusivamente, más que todo, al ámbito civil como causal de divorcio. Otro delito que entra en este bloque 4 está la suposición de estado, que consiste en simular un parto,
falsamente, o maternidad o paternidad a un niño que no la tiene, creando un estado civil falso para ese menor. Este se encuentra tipificado en el artículo 403 del Código Penal venezolano, y las penas varían entre 3 a 5 años. Y tenemos por último el delito de supresión de Estado, un delito poco escuchado. Este consiste más que todo en ocultar, destruir o hacer desaparecer los elementos de identidad de un recién nacido, por ejemplo, como su documento propios del infante, para privarlo de su verdadero estado civil y de sus lazos familiares verdaderos o legítimos. Este delito, junto a la suposición de Estado, está tipificado en el artículo 403 del Código Penal. Y las penas establecidas son las siguientes. Cuando se oculta o se cambia, ocultar o cambiar un niño, si se suprime o altera el estado civil o se registra un niño inexistente, la pena es de 3 a 5 años de prisión. Bueno, en el otro es si el abandono o ocultación o lo oculta, poner a un hijo legítimo o natural, reconocido, en una casa de expósitos u hospicios, ocultando su estado, se castiga con una pena de 45 días a 3 años de prisión. Si el culpable ascendiera a padre o madre, la pena se incrementa. Esta fue toda la exposición. Muchas gracias por la atención.